Bueno, si quieren ya empezamos a perder el tiempo. Bueno, primero que nada, buenos días o tardes, nos estén escuchando o viendo. De antemano queremos agradecerles pues, el tiempo y la oportunidad de darles nuestra visión de un poco de lo que investigamos estas últimas semanas. Analizamos su cartera a detalle de daños, la cartera de tierras seguros, la cual pues comprende, como sabemos, los riesgos de inundación. Lo que buscamos es establecer un nuevo estándar con medidas actuariales, cálculos actuariales y visualización de datos. Esto para que ustedes tengan una ventaja competitiva en el futuro y más que nada, pues primero, proteger su rentabilidad y segundo, anticipar pues desafíos futuros, ya sean siniestros o casos del estilo. Estamos convencidos que pues estas cifras de nuestros datos que les vamos a presentar son una oportunidad que mediante nuestra metodología y recomendación pues tomarán decisiones y así podrán llegar a un siguiente nivel. Pues bueno, empezando un poco de lo que vamos a ver, vamos a abordar las necesidades. Lo hemos estructurado el reporte en tres partes. La primera es un análisis de tendencias y correlaciones de la siniestralidad de la cartera y de las variables climáticas. Luego realizamos un análisis segmentado, agrupando las carteras por distintos niveles de riesgo, los cuales nosotros decidimos hacer. Y después... Bueno, a partir de estos análisis, identificamos áreas de oportunidad cuyo impacto les puede ayudar a mejorar su cartera, su cobertura, su rentabilidad. Comencemos con un análisis general de la cartera. Nuestro primer paso fue identificar relaciones significativas. Si bien logramos observar una alta correlación entre variables climáticas y la severidad de los siniestros, no podemos decir lo mismo sobre la relación entre estas variables climáticas y las primas, pues estas presentan poca o nula correlación. Esta información nos indica que, si bien el clima influye en la siniestralidad, las primas actuales no reflejan suficientemente estos riesgos. Esto representa un área de oportunidad para ajustar las primas de acuerdo al riesgo climático. En las siguientes dos diapositivas, presentamos un análisis visual más detallado de la correlación previamente mencionada, enfocándonos, en primer lugar, en el nivel de precipitación y, posteriormente, en el nivel de riego. En ambos casos se confirma lo que muestra la matriz de correlación: una fuerte relación entre las variables climáticas y la ocurrencia de los siniestros. Ahora, al analizar la distribución geográfica, detectamos que las mayores sumas aseguradas están fuertemente concentradas en zonas específicas como Westminster, Yangon y Melbourne. Esta alta concentración, como se podrán dar cuenta, representa un foco de riesgo financiero, pues dado un evento climático severo, en cualquiera de estas áreas podría desencadenar pérdidas considerablemente altas para tierras de seguros. Este hallazgo subraya la importancia de implementar ajustes estratégicos en las primas y explorar alternativas de diversificación que protejan su cartera. Además, decisiones no solo optimizan la rentabilidad, pero además estas decisiones no solo optimizan la rentabilidad, sino que además fortifican la resiliencia de la compañía ante desafíos climáticos que tenemos en esta cartera. Ahora, siguiendo este rumbo, en este diapositiva pueden observar que la evolución de las primas a lo largo del tiempo es creciente. Encontramos una tendencia de crecimiento constante, si lo podemos nombrar así, a un ritmo relativamente moderado. Este crecimiento, si bien es estable, no está del todo alineado con la variabilidad que estamos viendo con los riesgos climáticos que se presentaron en esta cartera. Esto nos indica que hay una oportunidad de ajustar las primas de manera mucho más dinámica en función de la exposición y a la probabilidad de eventos adversos que se pueden presentar. Al implementar este enfoque de ajuste de tierras seguros, podría maximizar la relación prima-siniestro, asegurando que cada póliza realmente refleje el mejor riesgo real al que se podría enfrentar dicha prima. Ahora, al analizar la evolución de las sumas aseguradas, vemos un aumento de concentración en los cuantiles superiores. Esto significa que cada vez más hay propiedades de alto valor que están entrando a la cartera y aumentando de manera considerable esta exposición que tenemos en mencionada cartera ante eventos catastróficos. Si bien estas pólizas representan una oportunidad de ingresos importantes, también elevan significativamente el riesgo financiero, como se podrán dar cuenta. Ante esto, Tierra Seguros recomienda no solo ajustar las primas,
sino también implementar estrategias de diversificación que reduzcan la concentración por exposición. De este modo, las aseguradoras y reaseguros no solo asegurarán la rentabilidad, sino que también pretendemos proteger la estabilidad ante efectos de cambio climático que se pudiesen presentar en dichos siniestros como se ve evolutivamente a través del tiempo. Luego, pasando a la siguiente etapa de nuestro análisis, decidimos dar un paso más allá y segmentar la cartera en 3 grupos de riesgo: controlado, inestable y costoso. Esta iniciativa nace de nuestra experiencia en gestión de riesgos y de la convicción de que en una industria donde cada cifra cuenta, un enfoque uniforme no es suficiente. Esto no solo optimiza la rentabilidad, sino que también brinda una herramienta invaluable para tierra y seguros: la capacidad de anticiparse a los riesgos y tomar decisiones más informadas. Para esta segmentación se utilizaron tanto las variables internas que nos proporcionaron como externas que nosotros incluimos en nuestro modelo. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, cada grupo presenta comportamientos únicos. El grupo de riesgo controlado tiene baja volatilidad y siniestralidad estable. El grupo de riesgo inestable, en cambio, muestra alta fluctuación y costos de siniestros desproporcionados en comparación con sus primas. El grupo de riesgo costoso representa una estabilidad moderada, pero con altos montos asegurados. Esta segmentación permite a tierras seguros abordar cada segmento con precisión, maximizando el control sobre los riesgos. En la siguiente diapositiva vamos a ver las tendencias que existen entre el índice de siniestralidad y la tasa pura de riesgo, de cómo se comportaron en la cartera desde 2014 hasta 2023 para los 3 tipos de riesgo. El riesgo controlado mantiene una volatilidad baja, lo que lo hace lo más predecible y menos costoso. Por otro lado, el riesgo inestable muestra una alta volatilidad con picos de siniestralidad muchísimo más marcados. Y el riesgo costoso, si bien tiene mayores valores absolutos, es la que más está estable de los 3. En la siguiente diapositiva analizamos la relación que existía entre las primas cobradas con los siniestros reclamados. Notamos que la relación prima-siniestro varía según el tipo de riesgo. En el riesgo controlado, esta proporción es de 2.5 veces la prima, el monto reclamado del siniestro. Esto nos dice que hay una correlación baja. En el riesgo inestable es menor, con 2 veces esta proporción, pues podemos decir que hay una correlación media, mientras que con nuestra clasificación de riesgo costoso mantiene una correlación variable, estando entre media y baja. Luego vamos a analizar cómo afectaron nuestros índices de siniestralidad y nuestras variables internas, más enfocado en nuestras condiciones climáticas que influyeron directamente en nuestras variables de riesgo. Aquí observamos cómo las variables climáticas, como la precipitación y la severidad de las inundaciones, se pueden diferenciar claramente en nuestros grupos de riesgo. En el caso de riesgo costoso, vemos una alta precipitación. Además, estos casos críticos se reflejan en una severidad cercana al máximo de la escala de inundaciones, lo que indica un riesgo extremo. A su vez, el riesgo inestable, podemos ver que la precipitación es intermedia, con una severidad que va en aumento en los últimos años, lo que puede mostrar una tendencia preocupante. Por último, el riesgo controlado presenta niveles consistentemente bajos de precipitación y de severidad, lo que contribuye a su estabilidad y por eso su clasificación como riesgo controlado. Para poder segmentar nuestros clientes en diversos grupos de riesgo, fue necesario la implementación de datos externos que no se proporcionan en la base de datos. Estos datos externos los pueden consultar exactamente con precisión en los anexos. Sin embargo, incluyen datos climáticos, datos económicos de la región donde se localizan estas ubicaciones, así como otros datos que pueden ser relevantes a la hora de distinguir a qué tipo de riesgo pertenece cada ubicación. Explorando un poco algunas de estas variables externas que utilizamos, nos vamos a hacer un poco o enfoque específicamente en la intensidad de eventos climáticos tales como inundaciones y ciclones tropicales. Primero, observamos que el grupo de riesgo costoso enfrenta una alta frecuencia e intensidad de eventos extremos, justificando de esta manera poder cobrar primas elevadas e implementar medidas de mitigación adicionales. Por otro lado, en contraste, el riesgo controlado y el riesgo inestable tienen una exposición más manejable, lo cual nos permite tener un enfoque mucho más flexible y menor en costos.
Al realizar ajustes de distribución para los distintos grupos de riesgo, nosotros encontramos que las distribuciones que mejor ajustaban nuestros datos eran la distribución gamma y la distribución Weibull. ¿Por qué buscamos modelar nuestro análisis alrededor de estas distribuciones? Básicamente fue para poder predecir de manera precisa la severidad esperada en cada segmento. Como podemos ver, el grupo de riesgo controlado y el siguiente grupo de riesgo, el cual es el inestable, el grupo de riesgo controlado y el costoso, ambos siguen una distribución gamma. Sin embargo, la relevancia de nuestros ajustes de distribuciones entra para el grupo de riesgo inestable, en el cual vemos que sigue una distribución Weibull, la cual nos va a poder ayudar a capturar la irregularidad en los datos de severidad y nos permite realizar una mejor adaptación a la volatilidad menos convencional de sus registros. Una vez hemos explorado todo nuestro análisis y todas las variables posibles, llegamos a las siguientes conclusiones, en las cuales identificamos diversas áreas de oportunidad para mejorar la rentabilidad de tierras seguros. La primera es ajustar las primas según el nivel de riesgo de cada segmento, implementando tarifas más altas en los grupos inestable y costoso. Además, sugerimos integrar datos climáticos externos actualizados, lo cual permitiría afinar la evaluación de riesgos en función de variables como lluvias extremas e inundaciones. Por otro lado, de igual manera recomendamos una estrategia de diversificación geográfica, priorizando la expansión en áreas de riesgo moderado para reducir la exposición en zonas de alto riesgo. Por último, proponemos desarrollar políticas de renovación basadas en desempeño, renovando con condiciones más favorables en ubicaciones de bajo riesgo y revisando las pólizas en áreas con alta siniestralidad. Adicionalmente, más adelante, podría convenir explorar un ajuste de primas bayesiano, específicamente utilizando el modelo Ullman-Straub. De esta manera, las primas podrían irse ajustando conforme sucede alguna eventualidad, evitando de esta manera que el crecimiento de las mismas suceda de manera aleatoria, sino que se ajusta al comportamiento histórico de las ubicaciones. Es por medio de estas recomendaciones que buscamos no solo optimizar la rentabilidad de su cartera, sino también fortalecer la capacidad de tierras seguros para gestionar riesgos climáticos de manera proactiva. Con un enfoque segmentado y estrategias adaptativas, Tierras Seguros podrá tomar decisiones de suscripción más informadas, asegurando su posicionamiento en un entorno de cambios constantes y, sobre todo, liderando el futuro. Agradecemos su tiempo y estamos listos para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Fernando. ¿Qué tal? Gracias. Muy buena presentación. Pregunta sobre cómo, ¿pueden hablar un poco sobre cómo determinaron esos, cómo los llamaron, grupos, el estable, olvidé los nombres, pero pueden hablar un poco de cómo los determinaron? Sí, claro, sin problema. Básicamente lo que hicimos fue, como mencionamos en la presentación, aparte de las variables que se incluyeron en la base de datos proporcionada, nosotros buscamos datos relevantes a la ubicación, es decir, a partir de la longitud y latitud de cada ubicación detectamos en qué país y en qué ciudad específicamente se encontraban, y gracias a esto pudimos añadir datos históricos de, por ejemplo, nivel de temperatura promedio en los últimos 10 años, nivel de precipitación, etc. A partir de estos datos, nosotros lo que hicimos fue hacer un método de aprendizaje de máquina llamado K-means, lo cual lo que hace es agrupar nuestros datos en la cantidad de grupos que nosotros los especifiquemos, basándose en las distancias, es decir, en las diferencias que existe entre este vector de datos para cada uno de estos datos, agrupando los datos más parecidos en un grupo y basándose básicamente alrededor de eso. No sé si queda claro. Sí, creo que sí. Sí, tenía curiosidad de qué método, procedimiento usaron para eso. Gracias.
Sí, y adicional a eso, utilizamos el criterio de nodos o group silhouettes para determinar el número de clusters. Y nos dio que fuera 3, que era el que más representa la información separada. Entonces, eso. Muy bien, muy bien, gracias. Sí, veo que Juan tiene una pregunta. Leonardo, perdón. Sí, simplemente siguiendo esta pregunta de Fernando, bueno, en principio me parece excelente el hecho de incorporar información externa. Mi pregunta es, ¿cómo creen que va a evolucionar esa información y cómo deberíamos incluirla en el futuro? Esta Sí, es la pregunta, sí. bueno, afortunadamente el método que utilizamos nos permite que sea cual sea la evolución de la información, nuestros grupos de riesgo puedan cambiar adaptándose a cualquier tipo de comportamiento de los mismos. Entonces, independientemente del tipo de cambio que haya en la información futura adicional de estos datos, nosotros podemos redireccionar alguna ubicación que esté en un grupo de riesgo y cambiarla a un nuevo grupo de riesgo o inclusive crear un nuevo grupo de riesgo con características diferentes a las que se están tomando en cuenta actualmente. La segunda parte de la pregunta, no recuerdo cuál fue, perdón. ¿Cómo incorporar los datos? Para incorporar los datos externos, pues creo que sería útil al menos tenerlos, si no se tiene exactamente por estructura asegurada, al menos tenerlo en un rango de ciudad, porque la ciudad creemos que es suficientemente específico como para poder catalogar cierta ubicación con ese tipo de datos. Ok, clarísimo, muchas gracias. Perfecto, Leonardo. Bueno, primero que nada, felicitaciones chicos por el trabajo y por estar en la instancia de la final. Mi pregunta tenía que ver con la parte de tarificación. Y es simplemente por curiosidad si dieron un paso más, si llegaron a dar un paso más en cuanto a la modelación, ya que ajustaron distribuciones de severidad dentro de cada grupo, si llegaron a hacer un ejercicio numérico de pricing o no. Pues lo que hicimos fue justo lo que se comentó al final del modelo Bullman-Straub para calcular primas a partir de esto. Sin embargo, vimos que con los datos con los que se cuentan actualmente, supusimos que debido a que son sintéticos, por así decirlo, la prima que salía no era tan representativa como para poder incluirla en la presentación. Sin embargo, se corrieron distintas simulaciones en las cuales nos dimos cuenta que con más datos y con más historicidad, sí se podría ajustar, sí podríamos utilizar estas distribuciones para utilizar el modelo Bullman-Straub en un futuro. Perfecto, clarísimo. Te anticipaste a la segunda pregunta que iba a ser, en caso de que fuese sí, cómo les había dado ese backtesting. Así que gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé cómo, o sea, si se tarificó con stickers. Pero dijo, No, estoy le respondí. bien, listo. Sí. Sí, no. quedó respondida, ¿eh? Sí, gracias. La internet se había un número. Sí, perfecto. Sí, ya llegamos a los 5 minutos. Muchísimas gracias por la presentación y sus respuestas y las sugerencias. Y nada, vamos a seguir evaluando, vamos a tomar la grabación y les dejaremos saber a lo que lleguemos. Nada, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta un día.